No, Bueno, solo entonces dicen todos buenas aquí noches. todos lo saben. Pues por eso pregunto. ¿Sobre qué quieren aprender hoy? Solo le han dicho buenas noches aquí. Buenas noches igualmente, pero todavía son tardes por acá. No importa porque ahí tenemos una hora de diferencia, seguro es en Estados Unidos. Quien está siguiendo, buenas noches, ¿quién? No, Ivonne Rodríguez. Ay, Boncita, buenas noches, corazón. Saludos allá. ¿Alguna pregunta que tú tengas, Ivonne? Porque aquí todos son bien inteligentes, entonces todos no necesitan saber ya nada. ¿Es en serio? Y ahora no vino mi coro. Entonces, ¿qué? ¿Le apagamos y nos vamos entonces? Muy bien. Sobre la vida Ok. de Cristo. ¿Qué? Sobre la vida de Cristo antes de ser pública. ¿Qué tiene? O sea, la vida de Cristo que fue. ¿Cuál es la vida de Cristo antes de ser pública? Siempre fue pública. Yo creo que está mal hecha la pregunta, porque Jesucristo tiene voy a tomar Biblia del pueblo de Dios, de Alonso Shekel, y voy a tomar el Evangelio de San Lucas, que tiene las bases bíblicas, y quiero otra vez repetir porque esto no me cuesta ningún trabajo, pero sí pongan un poco también del compendio de la Sagrada Escritura, la comprensión, perdón. ¿Por qué quiero tomar el Evangelio de San Lucas? Van a decir los hermanos cristianos que hay una ruptura ahí, pero que hay muchos datos inexactos. Yo quiero tomar como una base principal antes de iniciar el texto. Lucas no era un hombre impreparado, en primer lugar. A Lucas se le atribuye primero un gran libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa que él haya sido, de alguna manera, quien interviene en el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que habla en ese libro, lógicamente, de la primera comunidad cristiana que cumple todo aquello de lo cual fue testigo los apóstoles, porque Lucas es evangelista, pero no es apóstol. Él hace este compendio. Segundo punto, que en lugar de ser contrario, es muy positivo, porque si lo vemos desde el lado negativo, decimos, pues él no fue testigo, no, pero él recogió lo que estaba viviendo la primera comunidad acorde a lo que la voluntad de Dios había dado a sus discípulos. La primera comunidad, porque hablemos de la iglesia predestinada desde el Antiguo Testamento, etcétera, desde el acontecimiento de la Asunción de Jesucristo, desde el acontecimiento de Pentecostés, que se narra en el libro de Hechos de los Apóstoles, debe de tener un antecedente de este personaje. Perdón que hable así para que se entienda desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista lenguaje literario. ¿Por qué cito a Lucas? Porque él reúne tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles la figura histórica y la figura divina. O vamos a hablar la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús. Tomo el capítulo primero de San Lucas,
de la Sagrada Escritura del libro del pueblo de Dios de Alonso Shekel. Esta es mi base. Muchos han tratado de relatar, ojo, ordenadamente los acontecimientos que acudieron entre nosotros. O sea, no está hablando en singular, está hablando de una historia, está hablando de hechos, tal como nos fueron transmitidos por aquellos que han sido desde el comienzo, esto subrayenlo, que han sido desde el comienzo testigos oculares y servidores de la palabra. Esto tiene gran importancia. No nos están inventando, no se lo están imaginando. Hay testigos que vivieron esos acontecimientos de la persona de Jesús, su vida pública, y fueron transmitidos. Por eso, después de informarme cuidadosamente, señala esto el autor, o sea, no se deja llevar por una pasión, por un sentimiento. Después de informarme cuidadosamente desde los orígenes, también yo he decidido escribir para ti, excelentísimo Teófilo, aunque aquí aparece, hay una no algo inexacto. Algunos autores, no muchos, no pocos, no señalan una persona con el nombre de Teófilo tan solo. Teo es Dios en griego, Filo es hijo. Entonces, en lugar de dar un nombre, valga la expresión, como Pedro, como Pablo, como Juan o como Andrés, muchos autores señalan al Hijo de Dios, o sea, a ti que creíste en Dios, que ya eres hijo de Dios por adopción. ¿De acuerdo? Te han querido un relato ordenado. Si hay un orden, a fin de que conozcas bien la solidez de las enseñanzas que has recibido. Ya entonces, fíjense el paso que da Lucas. Ofelia, por favor, o Imelda, perdón, me pasan otros lentes si son tan amables, estos están bien sucios. Gracias. Ya pasó del relato a una enseñanza. ¿Se acuerdan que les he repetido incansablemente? Tradición oral, tradición escrita, magisterio y luego enseñanza. ¿Se acuerdan de ese tripié? Ok. Ese tripié que nos dice ahorita, apenas estamos en el primer capítulo de Lucas y ya nos habló en síntesis de todo lo que es el Evangelio. Yo he querido ordenarlo por los testigos y ahora te lo digo para que lo enseñes. Esto es lo que debes de aprender porque a ti ya se te enseñó. En tiempos de Herodes, rey de Judea, historia, había un sacerdote llamado Zacarías, de la clase sacerdotal de Abías. Fíjense cómo va hablando de los personajes de la historia en una realidad y en un contexto cultural, social, sacerdotal. Su mujer llamada Isabel era descendiente de Aarón, de la otra tribu sacerdotal. Recordemos que había dos tribus sacerdotales, las levitas y los de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos
porque Isabel era estéril y los dos eran de edad avanzada. Había una realidad de la esterilidad. Recuerden también, aquí viene un evento muy especial. Si la descendencia del pueblo iba a ser tan numerosa como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, ¿cómo es posible que aparentemente haya sequedad de vida? Perdón, la palabra así empleada, en aquellas mujeres elegidas por Dios o sus varones, si eran hombres justos. Entonces aquí nos da otra visión. Si la bendición es descendencia, si la descendencia es bendición, fíjense cómo aún cumpliendo lo que mandaba Dios, no tenían o les faltaba esa bendición, o para estar completa la bendición les faltaba la descendencia para hacer el hombre, para cumplir los conceptos de los judíos. ¿De acuerdo? Sí. ¿Están hasta ahí agarrándome el patín? Sí. Bien. Un día en que su clase estaba de turno y Zacarías ejercía la función sacerdotal delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre litúrgica, entrar en el santuario para quemar el incienso. A ver, mis hijos, no es que me guste, no es que no tengamos en qué gastar el dinero. La incenciación siempre se da a lo divino. Ahí voy ahorita, lo vamos a ver cuando contemplemos que uno de los grandes regalos que llevaron los tres Reyes Magos: incienso, oro, y mirra. Al verlo, toda la asamblea del pueblo permanecía fuera del santuario mientras se ofrecía el incienso. Entonces se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías quedó desconcertado y tuvo miedo. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica, revelación, ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, te dará un hijo al que llamarás Juan, el que anuncia. Si este relato que escuchamos aquí no nos va introduciendo al misterio divino desde lo humano, entonces no sé qué querramos entender. Con todo el respeto, lleva 14 versículos el primer capítulo y ya nos dijo en gran momento todas las realidades antes de la presencia de Jesús. Pero nos ha hablado de lo divino que es el Señor, de la persona santa y justa, del milagro de la vida y del culto a Yahvé. Y esto es lo que se le enseñó a Teófilo. Esto es lo que se ha dado a conocer a las primeras comunidades. Voy a lo siguiente. Fíjense por qué agarro este texto. Él será para ti un motivo de gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Claro, porque la voz de Juan es la voz que clama en el desierto: arrepiéntanse y crean en una buena nueva, que ha llegado el Mesías.
Su bautizo por eso es un bautizo de arrepentimiento. También pongan nota, el bautizo de Juan es un bautizo de arrepentimiento, lavado. Porque será grande a los ojos del Señor, no beberá vino ni bebida alcohólica, estará lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Y hará, aquí están otra vez, que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo buscaba precisamente el Mesías, pero no había un anuncio como tal y con la fuerza y los signos que Juan les llevó para dar esa buena nueva. Precederá al Señor con el espíritu y el poder de Elías. A ver, hermanos, ¿se acuerdan que Elías fue el mayor profeta y que fue elevado a los cielos en carro de fuego? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Bueno. Para reconciliar a los padres con sus hijos, está hablando de toda la historia del pueblo, y atraer a los rebeldes a la sabiduría de los justos, preparando así al Señor un pueblo bien dispuesto. Si no llega algo sagrado, esto es lógico. A ver, lo voy a hacer en remembranza a lo que ustedes a veces piensan que no tiene, no ustedes, sino se piensa que no se tiene gran importancia. Va a venir de visita y vamos a hacer una peregrinación hasta para el Vía Crucis, que es dolor. Muchas gentes quieren tener una estación en su casa. ¿Por qué? No es porque van a regalar agua, porque van a poner 2 velas ahí, unas piezas moradas de tela. Pregunto. Entonces, ¿por qué? Hijo. Ah, vaya, dilo sin miedo. Van a recibir al Señor. Se va a recibir algo sagrado. Cuando llevan a la Virgen en andas, no piden estar en un momento determinado que se rece un Ave María porque están recibiendo la imagen. No están recibiendo al Padre ni están recibiendo a nosotros. Están recibiéndolo fuerte, lo sagrado. Muy bien. Pero Zacarías le dice al ángel, como todo humano, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Yo ya soy un anciano. Y mi esposa es de edad avanzada, la cubre muy bien de su esterilidad. El ángel le respondió, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios. No quiere decir que sea más que Dios, sino que anuncia las cosas de Dios. Es quien es enviado para hablar las cosas de Dios. Para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Te quedarás mudo, pobrecito, sin poder hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, por no haber creído en mis palabras. Parece en lugar de buena nueva, una mala noticia. A lo mejor Isabel fue la que estaba más gozosa, porque si Zacarías hablaba como sacerdote, pues imagínense, ya dijo mejor callar. No, no es cierto, no lo sé. Pero dice que se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías, extrañado de que permaneciera tanto tiempo en el santuario. Entonces, algo pasaba. Cuando sale, no les puede hablar,
comprendieron que había tenido una visión en el santuario, sabían que había pasado algo. Él se expresaba por señas porque se había quedado mudo. Signo muy importante. Queda mudo durante el tiempo para el nacimiento del profeta. Y Juan va a hablar. Poco después su esposa Isabel concibió un hijo y permaneció oculta durante 5 meses. Pues imagínense, como si hubiera sido Santana, dicen por ahí, ¿no? Ya bien viejita y la conocían sin hijos, y pues ¿y ahora qué le pasó? Ese se quedó mudo, no le arrancaría la lengua y por eso se espantó y quedó embarazada, o qué le habrá pasado. Bueno, ya son conjeturas mías, Ella pensaba, esto es lo que ha hecho el Señor por mí, cuando decidió librarme de lo que me avergonzaba entre los hombres. Recuerden por qué la avergonzaba, porque era estéril. No ser madre era una maldición. Pero aquí no es la cantidad de hijos, es al otro aspecto que voy. No es contra la esterilidad, no es la mudez de Zacarías, sino la obra de Dios que se realiza a través de ellos. Por favor. ¿Cuál es la obra que se realiza? La presencia de Juan como el gran profeta del Nuevo Testamento. En el 6º mes, o sea, ya habían pasado 5, el mismo ángel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, otro lugar, a una virgen que estaba comprometida, no estaba todavía casada, con un hombre perteneciente a la familia de David. De la estirpe de David les quiero comentar, porque de eso lo comentan otros apóstoles. La ascendencia que tiene, la ascendencia que hay hasta el nacimiento de Jesús en el carácter de las tribus de Israel hasta llegar a David. ¿Por qué es importante nombrar a David? Porque el pueblo de Israel encontró la plenitud del reino precisamente, o en el tiempo del reinado, con David. Y se había hecho una profecía que del linaje de David nacería el Mesías. Entonces vamos tomando los textos, vamos tomando los personajes, vamos tomando los acontecimientos. Este hombre de la familia de David se llamaba José y el nombre de la Virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: alégrate llena de gracia. Ese alégrate, salve, que es el salve, por eso nosotros decimos salve, que podríamos decir alégrate, pero ¿por qué me voy a alegrar? Ahorita lo va a decir. Llena de gracia. Dios está contigo. Ella se queda desconcertada y preguntaba qué significaba ese saludo. La mayoría se saluda salve, o en judío, en el hebreo, shalom, la paz. Pero alégrate María, ya anunciar el nombre es que es conocido, ya es que está su misión, acompañada de la bendición, porque ella está bendecida por quien está en ella. Desde ahí, si entendieran los separados
que el vientre materno no fue dañado sino consagrado, no se estarían peleando en un artículo mal entendido de virginidad. Les acabo de decir lo que sucede cuando ustedes en una procesión van y piden a la Virgen, llega la Virgen, todos la quieren tocar y se sienten. No es que los bendiga la imagen, sino lo que representa. Entonces, no temas, María, porque Dios te ha favorecido. No es ella, ella no toma el papel. También esto lo deben de entender ellos. Ella nunca se autonombra madre de Dios, ella nunca se dice hija del Salvador, ella nunca dijo soy más que mi hijo. Ella incluso, cuando leía alguna vez o escuchaba a un señor que se decía pastor, que se dice pastor, que en las bodas de Caná, María fue rechazada por Jesús cuando le dijo a ti y a mí, ¿qué mujer? A final de cuentas le dicen, hagan lo que les dice y convierte el agua en vino. Si María no tenía ese poco de descendencia como madre, pues entonces no hubiera necesitado Jesús de una mujer para darnos a conocer su humanidad. Y aquí lo va a explicar el texto. Espérenme, voy poco a poquito para que vayamos comprendiendo qué es lo que nos interesa. Así es que no pierdas detalle, porque ahorita viene algo bien bonito. Aquí está algo esencial. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que significa Salvador. Eso es lo que significa el nombre de Jesús, Salvador. Así es que Chucho no, ni Chuchín, ni Chuchito. Jesús significa Salvador. No porque los diminutivos no estén bien, espérenme. Yo dije lo que significa el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Ahí está reconociendo la humanidad. Reinará sobre la casa de Jacob, Israel, que se cambie, le cambien el nombre de Jacob a Israel, para siempre. Y ojo, 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 ojo. Y su reino no tendrá fin. Esto, desde el Evangelio de San Lucas, va también a conformar parte del credo católico. Y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y su reino aparece desde San Lucas en el capítulo 1. Todavía dicen que por qué decimos el credo. Si estos no son datos revelados, mis queridos hermanos, es como aquel mexicano que no se sabe ni siquiera la segunda estrofa del himno nacional. A ver cuándo me la cantan, porque nada más se saben mexicanos al grito de guerra, al sonoro rugir del cañón, y retiemble sus centros la tierra. Y luego, ciña o patria, ya ves cómo ciña patria. Eres de oliva. María le dice al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no tengo relaciones con ningún hombre? Qué bonito lo pone. Yo estoy desposada, pero no he tenido ningún conocimiento de hombre. Aquí viene la respuesta del ángel.
el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado. A ver, el niño será Santo. léanlo. No, dice hijo de Dios. Por eso el niño será santo y será llamado. Si lo que va a tener es divino, ¿dónde puede ser lastimada la naturaleza humana? ¿No entienden la palabra consagración? No es que María haya prestado el cuerpo. Ojo, donó su esencia de mujer, su esencia de madre, para dar a luz. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en el 6º mes de su embarazo. Versículo 37, para que nos quede claros a todos. Porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: yo soy la servidora del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. María partió y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judá. Si ustedes, no, parece que he presumido, tomaran la distancia de donde estaba María Nazaret hacia las montañas para ir a visitar a su prima que estaba en el 6º mes, no se hubieran imaginado cuánto caminó la Santísima Virgen, aún sabiéndose ella ya encinta, para ir a su mujer. Aquí se cumple lo que ella misma dice: yo soy la servidora del Señor. Cuando llega a la casa, saluda a Isabel. Oyendo el saludo de María, el niño salta de alegría en su seno e Isabel queda llena del Espíritu Santo, porque la portadora de la divinidad era María. Tú eres la bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién les ha dicho esta bola de inútiles? Perdón que lo diga así, que nosotros cuando recitamos el Salmo o el Ave María, lo estamos haciendo inventado. Aquí está. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, son el himno que proclama, las palabras que proclama aquella que es primera servida. Bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Nosotros como iglesia reconocemos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, porque tú pides por nosotros como madre. Pero la primera parte está en la invitación. ¿Quién soy yo?, se pregunta Isabel, para que la madre de mi Señor, a ver, ¿es la madre de Dios o no es la madre de Dios? La reconoce la misma Isabel, mujer justa, pendiente de todas las cosas de Dios, la primera que reconoce después del ángel es Isabel. La madre de mi Señor, venga a visitarme. Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. María le dijo entonces: mi alma canta la grandeza del Señor,
Mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador. La primera parte, nada más quiero aclarar, que es un himno que se le atribuye a María, el Magnífica. No todas las palabras salieron de ella directamente, sino también están contenidas en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento. A ver, su misericordia, aquí está. Porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, dichoso. Salve, alégrate, porque el poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono, elevó a los humildes. ¿Con qué iniciábamos hoy el Evangelio de San Mateo? ¿Cómo se conoce el Evangelio de hoy de San Mateo? ¿Estuvieron aquí en misa? No, las bienaventuranzas. Socorrió a Israel su servidor acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham, nuestro padre de la fe, su descendencia para siempre. Nosotros somos descendientes de Abraham. María permanece con Isabel unos 3 meses y luego regresa a su casa. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz a un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo no, debe llamarse Juan. Pero ellos le decían, acuérdense que era muy importante el nombre y la descendencia. Si no hay nadie en tu familia que se llame Juan. Le preguntaron entonces por señas al papá qué nombre que quería que le pusieran. Pues pidió un pizarrón, agarró un tizne o un gis o lo que sea, su nombre es Juan. Todos quedaron admirados. Y en ese mismo momento Zacarías recobra el habla. Y ojo con lo que siguió. Luego te pasaste, me dejaste mudo. Comenzó a alabar, a darle gracias a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores, se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban estos recuerdos en su corazón y decían, ¿qué llegará a ser de este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y dijo proféticamente, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo y redimido a su pueblo. Nos ha dado un poderoso Salvador en la casa de David, su padre, como lo habían anunciado mucho tiempo por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos odian. Así tuvo misericordia con nuestros padres y se acordó de su santa alianza. Bueno, es que yo me lo sé como la liturgia de las horas. Este es un cántico que se realiza en los laudes. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos para dar conocimiento a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, nos traerá el sol, la visita del sol naciente, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El niño, primera respuesta, iba creciendo y se fortalecía en su espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó Israel. Sí, quiero hacer esto porque hay una peliculita
que es un churrito, perdón que lo digas, que se llama La vida de Jesús, donde sale Guillermo Murray como San José. No sé quién sea la Virgen María, pero no es mexicana. El niño Dios, y sale como malo, como gran mago, alguien por las cuales las mujeres se derretían cuando estaba en sus mejores tiempos, que era Jorge Rivero, como un soldado romano que perseguía desde chiquito a Jesús. Barrabás era un niño gandalla que siempre le traía travesuras al niño Jesús y a Juan. Entonces, tampoco vayamos con esto. Ojo con el capítulo 2, volvemos a la historia, y aquí me quedo nada más porque ya se están durmiendo. En aquella época apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se realizara un censo en todo el mundo. No dominaban todo el mundo, recordemos que el mundo, el imperio romano, pues ahí se conocía junto con otros imperios, pero no todo el mundo, o sea, no es que no existiera América, no es que no existiera África, no es que no existiera Oceanía, existían, pero no había otra relación como lo hay ahora. Este primer censo tuvo lugar cuando Quirino gobernaba Siria, ahí está otra población, y cada uno iba a inscribirse a su ciudad de origen. José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén de Judea, ciudad de David, para inscribirse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser mamá. Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en un albergue. Pesebre estaba rodeado de animalitos, y pónganle que estuvo ahí, pero fue una cueva. En esa región acampaban unos pastores proféticos que vigilaban por turno sus rebaños durante la noche. De pronto se les apareció el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Sintieron un gran miedo. El ángel les dijo: no teman, porque les traigo una buena noticia, una alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y junto con el ángel apareció una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: ojo, otra vez, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres amados por Él. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo, o sea, toda esta gloria que nosotros manifestamos en nuestra liturgia está dado ya desde la Escritura. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gloria, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, que con el Padre y el Hijo recibes una misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Cuando conjugamos el gloria con el credo, nos damos cuenta de dónde está nuestra unidad de fe. Después de que los ángeles volvieron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Encontraron rápidamente a José y a María y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que les habían dicho decir sobre este niño. Y todos los que escuchaban, no solamente María y José, porque estaban acompañados por los pastores, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, y conforme al anuncio que habían recibido. Otro punto de la
del aspecto de Jesús. 8 días después, igual que Juanito, llegó el tiempo de circuncidar al niño. Se le puso el nombre de Jesús, nombre que se le había dado por el ángel antes de su concepción. Cuando llegó el día fijado por la ley para la purificación, 40 días, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, por orden de que todo primogénito debía de ser presentado. Primero lo circundan a los 8 días y 40 la purificación de la Virgen. Porque el 40 en la Kabbalah judía significa una nueva vida. 40 años en el desierto, 40 días de Jesús en el tiempo precisamente de penitencia. También deberían ofrecer un sacrificio, un par de tortas o de pichones de paloma, como ordenaba la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que también era un hombre justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo también estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir las prescripciones de la ley, ángel lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Jesús entonces no vino solamente por los judíos, vino por todos. Su padre y su madre estaban admirados por lo que querían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, le dijo a María la madre: este niño será causa de caída y de elevación para muchos de Israel, será signo de contradicción. Y a ti una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios día y noche con ayunos y oraciones. Se presentó también en ese momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Regreso al niño y a la pregunta. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret de Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, ¿se desconoce época? Sí. ¿Se fue a Cachemira? No. ¿Estaba con los judíos? Tampoco. El libro que nos habla de la realidad de Jesús es un libro divino, religioso, no histórico. No está hablando de la biografía del Señor. Si fue a la escuela, lo escribió su mamá, si llevaba torta del Chavo de jamón, si cumplía o sacaba 10. Eso no es lo importante. Él nació y creció como cualquier niño hasta que la edad le permitió empezar a cumplir su misión. Y desde adolescente, pues ya daba de qué hablar. Creyendo que estaba en la caravana, pues se empezó a perder ahí. Y entonces, al ver sus padres quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Con toda confianza, pues es su mamá, no lo encuentran en la caravana, imagínense.
Piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Desde ahí, pues ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres y vivió sujeto a ellos. Se llama esto obediencia. Fue hijo de familia. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Tan humano, tan divino. ¿Queda claro? Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias.